bienvenidas, bienvenides a nuestra sesión del día de hoy y nuestra última sesión de esta eh, serie del camino de su historia, el camino de las mujeres migrantes. Damos muchas gracias por la oportunidad de reunirnos y llegar hasta este día. Agradecemos a todas las personas que han estado y también, bueno, al Gamer Foundation, la Fundación Gamer, por habernos apoyado en este proyecto. Queremos dar inicio y bueno, no sin antes, además de agradecer en esta última sesión, queremos reconocer y solidarizarnos con la noticia y la situación que ocurrió esta semana en México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del país, en la frontera con El Paso, Texas. Si algunos vieron la noticia, un incendio dentro de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, que es una entidad del Estado, del gobierno. Este incendio ocurrió dentro de las instalaciones y bueno, ha habido algunas irregularidades y bueno, hasta ahora he escuchado de 40 personas, entre 39 y 40 personas fallecidas, 27 todavía se encuentran heridas, varios en estado de gravedad, la mayoría hombres porque el incendio ocurrió en la celda, porque literal son celdas, como si fuera una prisión. Estaban encerrados y no fueron para abrirles la puerta y poder salir y salvar sus vidas. Eh, los guardias pasaron y salieron, así que es una triste historia, una tragedia, y una situación que nos moviliza, nos hace estar más sensibles, pero también nos mueve a la acción, a seguir clamando por justicia y por políticas más justas y tratos más justos y dignos para las personas migrantes, las personas que se encuentran en tránsito. Así que no queríamos dejar pasar porque justo hoy en esta sesión vamos a hablar también sobre las acciones que podemos tener como personas individuales, pero también como congregaciones y comunidades para y en favor de las personas migrantes. Al final de esta sesión, después de haber escuchado, pues tendremos también un momento de oración y de compartir para también, pues, posicionarnos como organización y como personas de comunidades de fe ante esta situación que no debe de seguir pasando. Así que, bueno, les agradecemos que estén por acá y vamos a seguir en esta línea, compartiendo en este día. Y le doy la palabra a Erika, quien será nuestra moderadora del día de hoy. Thank you, Mena, and thank you all for... Gracias, Mena, y gracias a todos por estar aquí. Y solo un par de breves recordatorios. Partes de la sesión de esta noche estarán en inglés y partes de la sesión de esta noche serán en español. Entonces, si aún no lo han hecho, por favor, marquen su preferencia de interpretación simultánea en la barra de la parte de abajo de sus pantallas. Y si en cualquier punto de esta noche, siéntanse libres de compartir sus comentarios o preguntas en el chat y vamos a tener una oportunidad de hablar de ellos después de las presentaciones. Entonces, es un gran honor presentarles a nuestros conferencistas principales para esta noche. La primera es la reverenda Jessica Torres. Jessica es boricua, es de Puerto Rico, está casada y es madre de 3. Ha sido ordenada como ministro y ha sido pastora por 28 años en la Iglesia Bautista de Puerto Rico
American Baptist Churches of y de Greater. la Iglesia Americana Bautista de el Gran Indianápolis. Además es una educadora y directora de capilla. En su tiempo libre, ella y su familia enseñan artes en su casa y sirven a la comunidad inmigrante de Indianápolis, dándoles consejería de educación y acerca de sus derechos de salud. Ella disfruta salir a caminar y la naturaleza, visitar museos y compartir una mesa con aquellos que vienen a su casa. Gracias por estar con nosotros esta noche, Reverenda Jessica. Y nuestra segunda conferencista es Allison J. Tanner, la reverenda. Allison es pastora, educadora y organizadora, trabajando para la justicia y la sanidad en su comunidad, la salud. Ella sirve como pastora de testigos públicos en la Iglesia Bautista de Lakeshore Avenue en Oakland, California, que es una congregación santuario que trabaja para defender a la humanidad y la justicia para todos los migrantes y refugiados. Allison también es una líder fiel de la justicia de migración con un movimiento interfe de la integridad humanitaria. Muchas gracias también, Reverenda Allison, por estar con nosotros en esta noche. Estamos tan felices de que van a estar compartiendo de su experiencia y su pericia, y voy a pasarle la palabra a Jessica Torres para comenzar. Saludos, mi nombre es Jessica Torres, ya como le dijo Erika, y en los pasados 5 años, el tiempo que llevo aquí en los Estados Unidos, he trabajado tanto de manera formal e informal con inmigrantes en las diferentes comunidades, tanto en Arizona como aquí en Indianápolis, específicamente Indiana. Ya ella ha dicho, ¿verdad? He trabajado como pastora. Actualmente estoy en el cuidado espiritual clínico, lo que conocemos como capellanía de hospitales, y también educadora. Hoy dividiré esta presentación en dos: el acercamiento desde el cuidado pastoral y también desde las acciones concretas. No sé si tienen por ahí la presentación y por ahí me ayuda Mena, si la tiene. Podemos comenzar. Si ustedes ven al fondo, esa es Indianápolis, la foto de Indianápolis, y el slide número 2, pues ya es como dividiremos vamos a ver. Cómo dividiremos el taller y los diferentes tópicos que les estaré trayendo en esta noche. El slide número 3 vamos a ver, ¿verdad? En la presentación número 3 vamos a ver allí, si vamos a la mano de ustedes derecha, estuve en Phoenix, Arizona. En ese tiempo pude estar compartiendo por muy poco tiempo con el pastor Ángel Campos. El pastor Ángel Campos y la iglesia Montevista, pertenece a nuestras iglesias bautistas americanas. Ellos tienen un ministerio dirigido a inmigrantes, específicamente a aquellos que pasan por la zona que colinda de México y Arizona, por el desierto especialmente. Y en ese tiempo nosotros que estuvimos en Arizona, estuvimos ayudando tanto con niños como con adultos también, especialmente en la educación. Pero el tiempo que estuvimos allí con el pastor Ángel Campos, nosotros no pertenecíamos a su iglesia, respondimos a un llamado que se hizo desde nuestras iglesias bautistas y fuimos de vez en cuando, no fue constante, pero ahí tuvimos experiencias y admiramos el ministerio que ellos tienen allí por el elemento de que se coordinaron con ICE para recibir a aquellos inmigrantes que eran soltados en las calles y que podían estar deambulando para que recibieran ayudas y poder ser
reunificados con familia, específicamente con familiares que viven en los Estados Unidos. ¿Por qué este tipo de ministerio es importante? Durante ese año que nosotros estuvimos allí o ese tiempo, fue la Navidad más cruda que yo he visto en Arizona. Hacían décadas que no nevaba. Esa Navidad nevó. Y una de las historias que a mí me impactó mucho fue la historia de una madre joven con su niña. Recuerdo que me acerqué a ella porque su niña estaba llorando y no paraba de llorar. Y cuando le pregunto, ella me narra la historia de cómo la patrulla fronteriza arrebató la frisa de la niña, les arrebató todas sus pertenencias, entre ellas los medicamentos de una infección de oído que la niña estaba pasando. Finalmente, pudimos ver que esa niña tenía mucho temor a cualquier persona que se acercara. Claro, había pasado ya experiencias traumáticas en medio de la frontera, en medio de vivir la experiencia de ser encarcelada con su madre, y finalmente se le dieron medicamentos y finalmente esta mujer pudo descansar como tanto también su hija. Pero muchas de las personas que llegaban allí llevaban meses sin bañarse, llevaban meses sin poder alimentarse. Vi niños que, al igual que esta pequeña que apenas tenía 1 año de edad, sus medicamentos habían sido tirados, dispersos en medio de la nada en el desierto cuando fueron capturados. Y lo peor de todo es que no se le dio atención médica en los centros de detención. Sabemos que para esos años, eso fue para el 2018 cuando lo vi, habían políticas crudas o recrudecidas, porque continúan muchas de estas políticas presentes, y es allí donde la iglesia toma acción, como esta iglesia que les acabo de compartir que vi en Montevista. Esta iglesia ha recibido amenazas de ser quemada, amenazas de ser agredido por extremistas que lamentablemente promueven elementos raciales contra las personas inmigrantes. Ya en Indianápolis, ustedes lo van a ver a la mano izquierda, esa foto que está allí, son parte de los estudiantes con que mi esposo y yo hemos trabajado. También pertenecía a la facultad de esta escuela por un tiempo mientras hacía transición o mi labor bivocacional. Y muchos de estos niños han pasado por traumas a tan pequeña edad al cruzar la frontera. Han estado en lo que se ha llamado las hieleras, y en ellas algunos de ellos vieron cómo otros niños murieron al lado de ellos. Es allí donde, ¿verdad? Mi esposo, pues sí, lleva 3 años enseñando aquí en esta misma escuela. Muchos de esos niños fueron sus estudiantes en 3er grado, y él tuvo que tomar tiempo para escuchar sus historias, para trabajar con sus padres. Ahí me inserto yo en el trabajo, y trabajar con elementos de cuidado pastoral para poder ayudar en algo a sanar esas experiencias. Muchos de esos niños vinieron su primer año, tuvieron bajo rendimiento escolar actualmente, y lo celebro con ustedes. Antes de que nos fuéramos de vacaciones por Spring Break, fueron estos niños felicitados porque muchos de ellos han subido su rendimiento académico y son prácticamente de los primeros en la región donde trabajamos, o donde trabaja actualmente mi esposo, porque ya les diré que pues he estado trabajando, incursionando en otras áreas. Quiero traer esto, ¿verdad? Porque son historias que nos llegan al corazón, son historias y muchas más historias que no podemos contar aquí porque no nos daría el tiempo. Si nosotros miramos el otro visual, pues ahí me ven a mí. Yo llego a los Estados Unidos, estoy junto a mi hijo que llego a los Estados Unidos como una migrante.
¿Por qué digo que soy migrante, aunque tengo ciudadanía estadounidense por nacer en una colonia o territorio, como usted le quiera llamar? Pero soy una mujer boricua, puertorriqueña, pero el elemento de vivir en una isla separada de lo que le llamarían el mainland, tenemos otra cultura, tengo otras tradiciones que no son similares a las estadounidenses. Por esa y otras razones, personalmente me identifico y me identifican como una persona migrante en los Estados Unidos. De hecho, y con mucho respeto, muchas veces me han preguntado que en qué lugar de México queda Puerto Rico, para que podamos entender que aún hay problemas geográficos con identificar los territorios que pertenecen o que Estados Unidos administra, como usted lo quiera llamar. Yo prefiero llamarles que son colonizados por los elementos que envuelve tanto económico, social y político. Llegué a los Estados Unidos antes del huracán María y mientras se estaba dando el huracán María en Puerto Rico, yo estaba en una de las clínicas médicas y mi pulmonólogo en ese entonces o neumólogo me indicó que mi problema seguramente estaba muy relacionado al daño climático y que mi falta de saturación de oxígeno había empezado a mejorar considerablemente acá en los Estados Unidos y que probablemente no volvería a vivir en mi tierra, en mi país. Y de hecho, voy a Puerto Rico y las consecuencias son graves. Así que solo estoy unos días y me regreso donde vivo en este país que estoy. He tenido experiencia que también he padecido el discrimen, he padecido la exclusión de trabajo, ser humillada. En mi familia y yo hemos tenido discriminación, tuvimos discriminación o tenemos discriminación por nuestro nombre y apellidos latinos o por hablar español. En Arizona mi bienvenida fue estar en una corte porque a mi esposo se le ocurrió decir una jueza que iba a ser condenado porque había que cometido un delito, pero todo era porque tiene un nombre muy común y un apellido muy común entre los latinos. Se le hicieron las huellas dactilares, se corroboró que no era la misma altura de a quien buscaban, se corroboró tantas cosas que me sorprendí y sobre todo pasamos 2 días en corte. Ese es uno de los tantos casos de las cosas que pasamos los inmigrantes en este país al pasar. La próxima que veremos, quiero que escuchemos este video y que nos preguntemos qué es empatía, cuál es la diferencia entre empatía y simpatía y por qué la usamos entre los inmigrantes. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich?
Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, "I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me." Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. No se preocupen que esto pasa y se puede resolver, es lo bueno. Si nosotros vemos la empatía, según Brené Brown, es sentir con las personas, es sentirte conectada con otra persona y que esa persona sienta que alguien le comprende en su sufrir. El acercamiento al inmigrante es importante, el elemento de la empatía, que ya vimos que no es lo mismo que simpatía, porque cuando brindamos ese acercamiento, en vez de lastimar más, y a veces lo hacemos sin ninguna intención, respondemos de una manera, pero el inmigrante es lastimado, esa manera de abordar con empatía puede ayudarles a que abran sus espacios hacia aquellos que le ayudamos y puede ayudarles en el proceso de sanar. Por eso, antes de emitir un juicio, porque ya ellos se autojuzgan a sí mismos, muchas veces escucharemos del inmigrante si hubiera sabido que iba a haber muerte de un familiar en el camino, si hubiera sabido de que me iban a encerrar en un centro de detención, si yo hubiera sabido de antemano que me iban a violar o iban a violar a mi hija, a mi hijo, no hubiera cruzado. Ese dolor ya está presente tras los diferentes traumas que el inmigrante vive y necesita de entrada una mirada de compasión y de ser escuchados con empatía. Quiero presentarles otro acercamiento que uso con los inmigrantes y las inmigrantes. Puedes pasarlo por ahí, que se me olvidó copiarlo por aquí. Y es el acercamiento al migrante del cuidado espiritual, ver las personas como un documento viviente. Esta postura, ¿verdad? Esto yo lo he aprendido a través de la educación clínica pastoral y en inglés le llaman el Living Human Document. Y también quiero usar el Living Human Web, que son dos acercamientos que para mí son importantes, por lo menos en mi trabajo. En el acercamiento a las personas como un documento viviente, Anton Boysen dice que todo el mundo es como un libro que tiene historias que contar, que merecen ser escuchadas y entendidas, no desde nuestras perspectivas, sino desde las experiencias de quien las narra, de quienes las comparten, que en este caso son las personas migrantes. Que todo el mundo tiene un genio interior que puede impulsarle a enfrentar la vida diaria, pero que desde ese genio interior, en el dolor extremo, puede ayudarles a tener un giro hacia la curación, reorganización de sus vidas y la reconexión. Desde este acercamiento humano, ¿verdad? Del ser humano como documento viviente,
es importante reconocer que estamos con las personas y estar para las personas implica tener un compañerismo que muestre amor, compasión, empatía y compromiso con esas personas. Por otro lado, también vamos a encontrar que el elemento de la fe o la religión son importantes para que ellos se autorrealicen, pero en ocasiones van a tener experiencias de las teologías arraigadas o incrustadas, que son aquellas que les dan miedo, culpa, dolor, y esto lo vemos mucho en los migrantes. Ya anteriormente lo escuchamos en otra presentación, recuerdo haber estado en ella o haberla escuchado, y crea a veces rigidez en los mismos inmigrantes. Pero ocurre en ocasiones que los mismos inmigrantes, las personas migrantes, se preguntan o hacen las teologías deliberativas, que son las cuestiones de fe que confligen con su vivencia. Y en ese cuestionamiento que se hacen a sí mismos, comienzan a darse aspectos sanadores y empiezan a reflejarse también los no sanos y empiezan a cuestionar, pero yo escuché esto de la teología, yo escuché esto de la fe, pero esto no me ha servido. Y redefinen su fe incluso, redefinen sus experiencias. Y ahí es que somos importantes, sobre todo las personas que tenemos una vista de compasión, que tenemos una vista de, voy a decirlo abiertamente así, que también nos hemos cuestionado en la vida y hemos tenido que recibir y hemos tenido que encontrar otras respuestas. Y esto les ayuda a integrarse. Puedes pasarlo. Otro acercamiento que me gusta usar es el humano dentro de una red o que está insertado o conectado en un contexto, en una red humana. Esto es importante en el sentido, y voy a ser más rapidita en ¿verdad? Que ellos pueden definir sus propios contextos con sus propias voces y eso les da poder, poder de contar, poder de escuchar, pero también nos hace ver cuáles son sus relaciones de soporte, cuáles son sus relaciones de ayuda. También nos deja ver cómo las políticas públicas y eclesiásticas perpetúan las injusticias. Esto lo vemos constantemente, no solo hacia el inmigrante, lo vemos hacia las comunidades LGBTQ, que dicho sea de paso, dentro de las comunidades latinas, aparentemente hay minorías dentro de ellos, pero la realidad muchas veces es que las teologías que llevan arraigadas les hace difícil poder compartir quiénes son, abrir sus experiencias. Y es allí donde tenemos que ver que las injusticias se perpetúan a través de los propios sistemas. Y es por eso, ¿verdad?, que comprender todo su contexto o parte a través de ellos mismos, a través de sus voces, nos ayuda a comprender también cómo podemos abogar por las injusticias por etnia, por género, por lenguaje y otras más. En ese acercamiento bidireccional, donde las personas inmigrantes son las conocedoras o expertas principales, nosotros y nosotras aprendemos con ellos. Y ellos tienen una participación consciente en todos los procesos que le involucran. Vamos al siguiente. En Indiana, ¿verdad? Ya quiero, para ir terminando en las acciones, comunidad de fe, si ustedes ven a su mano izquierda en la parte de arriba, actividades culturales. Miren, yo no soy fanática de sustituir a los tres, la celebración de los tres Reyes Magos por la celebración de Santa Claus, pero en esa ocasión nos unimos a una organización comunitaria que lo estaba haciendo y como iglesia pues fuimos allí y compartimos con la comunidad. Por otro lado, abajo ven a las tres reinas magas. Desde la comunidad de fe conservamos las tradiciones, porque las tradiciones también son parte de la espiritualidad y de la identidad de los pueblos. La iglesia puede ayudar mucho a conservar aquellas tradiciones que nuestra gente les hace sentido, les conecta. La parte, ¿verdad?, arriba, a derecha, estamos hablando de abogar por los derechos y concienciar. Esto fue
nos reunimos, estos son alianzas de iglesias, que nos unimos porque encontramos que en la comunidad había una injusticia de vivienda y de salud. Al inmigrante se le amenazaba y pagaban su renta, pero se les amenazaba si ellos denunciaban que así habían problemas de salud, no estaba el calentador listo, habían insectos y no se atendían aquellas necesidades básicas dentro de los apartamentos o las residencias que ellos alquilaban. ¿Qué pasa? En Indiana no habían leyes que protegieran a las personas que rentan, a ninguna. Este evento lo fuimos llevando poco a poco con la misma comunidad, diferentes iglesias, organizamos, fuimos gente que a nuestra comunidad le tocó conseguir los lugares de reunión en ocasiones, como también ser intérpretes de la comunidad para que entendieran los procesos que se estaban dando, porque en nuestro caso era con la comunidad hispana. También asistimos a corte. Finalmente, ¿qué se logró? Que Indiana esté considerando ya hacer leyes que favorezcan a la gente que renta. Así que es un logro, a pesar de que ese lugar se cerró y se tuvo que reubicar a los residentes de allí. Si vemos abajo, las 3 fotos que vemos abajo, eso fue una exhibición de Job Corps en la primera iglesia bautista de Indianápolis. Ustedes van a ver allí elementos de objetos perdidos de los inmigrantes. Miren, los visuales que ustedes ven allí son poderosos porque muchas de esas personas ya no viven. Fueron objetos que se quedaron en el desierto, fueron recogidos y se hicieron exhibiciones para concienciar de las realidades que viven los inmigrantes. Usted va a encontrar fotos, cartas, cosas que son significativas, historias que están allí en el desierto. Se van a reír con esto, pero ya yo perdí porque el papel voy escribiendo y ya me adelanté bastante y eso es bueno. Así que yo creo mucho en las exhibiciones. Creo en las exhibiciones, ando con esta camisa porque ayer estuve en el Museo del Legado en Alabama. Mi papá vivió en Alabama. Mi papá fue un inmigrante soldado y vivió en los tiempos de la segregación en Alabama. Y las exhibiciones que hay allí para mí fueron poderosas. Lloré, conecté. De hecho, vi letreros que decían, letreros del tamaño real que estaban en los comercios en Alabama mientras él vivió. No negros, no mexicanos, no puertorriqueños, no son permitidos. Otro que decía, se renta, no negros, no Spanish. Ver esas imágenes poderosas me hicieron llorar. Porque significa todavía muchas de las políticas presentes que permean en nuestro sistema y muchas de las actitudes que permean en nuestra sociedad. Las exposiciones son importantes para concienciar, narrar las historias y vivir los duelos, sanar, empoderar e inspirar acciones. ¿Puedes pasarlo por ahí? Otra de las cosas que hicimos, ¿verdad? Como comunidad de fe, específicamente durante la pandemia, ahí ustedes ven a mano izquierda, ese es mi esposo vestido en el video que tiene un celular, no es un niño, el pecoso que está allí, es Antonio, un personaje de mi esposo. En ese tiempo tuvimos que educar a la comunidad, hacer espacios para la salud, salud mental, salud espiritual y salud física por el gran aislamiento que tuvieron nuestras comunidades, como tener alimentos disponibles para suplir y cocidos porque muchos no podían cocinar. Y con el videito de Antonio, mi esposo se ganó el cariño de muchas familias y niños y yo nunca hubiera pensado que iba a tener más de 1000 espectadores con ese video. ¿Por qué hacemos esto? Porque había que conectar la gente latina con la comunidad latina, con sus realidades, con nuestras realidades
Y hemos encontrado, o por lo menos yo he encontrado, que mucha de nuestra gente llega al hospital o llega a tratarse luego de que sienten el dolor, sienten la molestia, pero en muchas ocasiones parece muy tarde poderles atender porque quizás ya no hay el tratamiento para solucionar sus enfermedades. Y una de las cosas que pasa con nuestras familias es que a veces no tienen el tiempo por tener 2 o 3 trabajos, especialmente en las familias que no tienen documentos porque nadie es ilegal. Entonces hicimos espacios luego de la pandemia para hacer, ¿verdad? Juntar las familias para compartir juntas y para reflexionar juntas, como también para hacer arte, puedes pasarla para aprender guitarra, para hacer otras cosas más. Ya quiero entrar en lo individual y con esto, ¿verdad? Quiero ser más rapidita, pero aquí ven a mi esposo enseñándole a un niño o tocando con un niño. El niño está tocando una tambora, creo que es, y mi esposo una guitarra. Hicieron un video para sus compañeros de escuela porque aquí recibimos en nuestra casa a la gente migrante que llega, a nuestros vecinos, y ellos son capaces de venir, hacer arte, hacemos artesanía, vienen a conversar y diferentes cosas más. Pero desde lo personal, mi hija hizo una cápsula, ella estudió nutrición y dietética, hizo cápsulas educativas que ha compartido para que ellos puedan también hacer uso de algunos tips para tener una buena salud. Estar al día es bien difícil, ¿verdad? Además de usar nuestras habilidades, perdonen que ya dejé el papel al lado y ahora estoy hablando de lo que veo. Usar nuestras habilidades es importante y usar nuestros propios intereses. Estar al día es muy difícil en este mundo que tiene tantas organizaciones, tanta información. En mi caso, yo he seleccionado aquellas que son de mi interés, como es la educación, como es la salud, también como es los derechos. Y he buscado organizaciones como la ACLU, he buscado organizaciones de asociaciones educativas que nos informan para dejarnos saber qué está pasando en la educación y cómo afecta a los migrantes. También organizaciones cercanas, aquí es La Plaza, que es una organización latina. Constantemente sabemos qué es lo que está pasando en Indiana. Y si ustedes ven a su mano derecha en la parte de abajo, ahí hay un email que me escribió una senadora hace apenas unos días atrás, porque podemos escribir cuando sabemos y está de leyes que se quieren proponer y que afectan. En este caso fue una ley que afectaba a la educación pública, que directamente o indirectamente iba a afectar a los latinos, porque este tipo de leyes para eliminar los servicios de la educación pública, a quienes más afectan son a la gente vulnerable, y entre ellos está nuestra población inmigrante. He sido educadora en ASU, la Universidad de Arizona. Serví como facilitadora. Desde nuestros trabajos podemos aportar. Ahí tuve que orientar a este grupo de personas para que estos padres estuvieran pendientes de que sus hijos tuvieran los cursos necesarios para poder ingresar a la universidad si ellos querían. ¿Por qué? Porque en Arizona, al menos en Arizona, no sé en otros estados, el currículo educativo se dividía en 2 cuando llegaban a escuela superior. Cuando llegan a escuela superior, uno diseñado para los jóvenes que quieren ir a la universidad y tengan todos los requisitos, y uno para que solamente obtengan el diploma de 4º año, pero no tienen las oportunidades porque no tienen los requisitos para entrar a universidades. Podemos orientar, podemos asesorarnos y podemos llegar a ellos para que también alcancen metas, porque muchas de las personas inmigrantes a veces no conocen los beneficios y las oportunidades. Continúalo, que ya estamos terminando.
Y por último, promover espacios de encuentro. Ahí vemos, ya vemos puertorriqueños, hondureños, salvadoreños, mexicanos, y somos desde pastores, personas que trabajan en salud, educadores. Hay que romper el aislamiento, provocar encuentros. Eso ha sido nuestra casa. Ahí compartimos desde el mofongo tradicional, desde los chelaquiles mexicanos, desde el sope salvadoreño, desde las baleadas hondureñas. Y créame que la comida une porque tiene historia, porque detrás de la comida y detrás de la mesa, detrás de los encuentros, hay geografía, se rompe el aislamiento, hay acompañamiento, hay amistad y nutre las relaciones. Preservar tradiciones, ahí ustedes ven que estábamos haciendo pasteles, el tradicional coquito, pero vi los otros días una serie que me llamó la atención, afroamericana, donde actualmente se está hablando de la historia gastronómica, porque ellos trabajan a través de la historia gastronómica, las historias que hay detrás de sus vivencias reales. Los latinos podemos hacer lo mismo. ¿Por qué se crea un pastel puertorriqueño o una arepa venezolana o se me fue el tamal mexicano o la baleada o la pupusa salvadoreña? Hay historias detrás y compartir esas historias y esas tradiciones es importante porque mantiene el espíritu vivo. Ya les dije lo del arte, que es lo de arriba, y con esas yo termino. Solamente les estoy dando pinceladas de algunas cosas que hemos hecho, pero lo que más me importa es cómo nos acercamos, porque acercarse con esa empatía y que ellos son el documento vivo, son desde ellos empoderarse y desde ellos hacer cosas diferentes. Caminar, porque yo soy parte de los inmigrantes aquí, caminamos juntos y descubrimos cosas juntos. Yo espero que este pequeño destello les ayude a crear, a mirar, a hacer cosas nuevas, a ser inspirados y lo más importante, tomen ustedes la acción, involúcrese, envuélvase en alguna acción, ya sea individual o ya sea eclesiástica o de organizaciones. Gracias. Thank you so much, Reverend Torres, for that. Muchas gracias, Reverenda Torres, por esa presentación tan importante. Fue muy útil. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para la Reverenda Torres, por favor, pónganla en el chat. O si durante la siguiente presentación tienen alguna pregunta o comentario que les gustaría compartir, por favor, pónganla también en el chat y vamos a tener un tiempo después para discutir juntos. Pero mientras tanto les presento a la doctora Alison Tanner y Reverenda. Bienvenidos, buenas tardes, bueno estar aquí con ustedes. Gracias, Reverenda Torres, por el trabajo que haces y el espíritu de gozo que emana de ti conforme compartes de este trabajo increíble. Yo encuentro que trabajar con los migrantes es, pues, sí, para ayudar a los que están migrando y están en necesidad, pero también para ayudarme a mí a involucrarme y hacer a mi país un mejor lugar y involucrarme con reconectar y sanar con aquellos de estructuras y sistemas que tratamos de mantener alejados y restaurar mi humanidad, así como la humanidad de aquellos que las fuerzas tratan de disminuir y de achicar. Y pues muchas gracias. Yo voy a compartir mi pantalla. Lo que me gustaría hacer es compartir un poco acerca de el trabajo de mi propia generación de Lakeshore Avenue Iglesia Bautista en Oakland, California.
Esta es una iglesia asociada con Bautistas por la Paz y ha sido así por décadas, pero quería contar una historia de cómo nosotros en los últimos 6 años hemos estado respondiendo a un llamado muy específico de Dios sobre nosotros y que eso comenzó con la estructura de dale bienvenida al extranjero y ama a tu vecino inmigrante. Y actualmente se está manifestando a sí mismo con el mandato bíblico de desatar a los cautivos, de liberar a los cautivos. Nuestra historia y la parte que yo les voy a contar comienza en enero del 2017. Enero del 2017 fue cuando inauguramos a un nuevo presidente, un presidente que muchos ni siquiera quisieran mencionar, porque era conocido por su racismo y xenofobia, sus políticas de xenofobia y retórica xenofóbica, pero cuando Donald Trump se convirtió en presidente, mi congregación sintió una urgencia. De hecho, en ese mismo mes que fue inaugurado su mandato, sentimos la urgencia de hacer algunas cosas específicamente para nuestros vecinos inmigrantes porque estaban vulnerables y en riesgo de formas muy específicas y sentimos la necesidad de parar lo que estábamos haciendo y dirigirnos a eso. Nosotros ya habíamos sido una congregación santuario que se enfocaba en justicia de inmigrantes décadas. Y en los 80, desde los 80 habíamos sido este tipo de congregación santuario y renovamos esta identidad y lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes algunas formas en las que renovamos nuestro compromiso y compartirlo en una forma en la que te invite a pensar en maneras en las que tú quisieras vivir tu compromiso para con la justicia migrante. Hubo 4 formas básicas en las que elegimos involucrarnos y estas no son lineales ni están en orden cronológico, puedes saltar de una a la otra, pero son algunos de los marcos básicos en los que nosotros quisimos involucrarnos. La primera, tuvimos que empezar el trabajo presentándonos, estando ahí para ver qué estaba pasando y entonces discernir en dónde encajábamos. Pero reconozco que al presentarnos hubo mucha educación que tuvimos que recibir, mucha exposición a lo que estaba sucediendo que no teníamos idea antes, mucho antes de que llegara el presidente Trump. Y a lo largo del tiempo de presentarnos, de estar presentes, pudimos construir relaciones y esas relaciones para nosotros fueron con la comunidad de fe más grande que ya había estado haciendo el trabajo en los santuarios y queríamos aprender de ellos. También construimos relaciones con los individuos que habían sido directamente afectados por las detenciones, la injusticia, las pérdidas que estaban sucediendo en nuestro país y construimos las relaciones dentro de nuestra iglesia para decir si esto nos importa, qué estamos dispuestos a hacer y cómo podemos organizarnos para hacerlo. Además de presentarnos y de construir relaciones, tuvimos un papel principal de educar y defender, educarnos a nosotros mismos, educar a nuestra comunidad, a nuestro alrededor y defender por las mejores leyes y mejores políticas, defender a los individuos que estaban buscando su libertad. Y la cuarta parte, que es igualmente importante, fue reconocer que Dios, el Espíritu de Dios, estaba abriendo nuestro corazón y rompiendo nuestro corazón y abriendo nuestros ojos y oídos para ver y escuchar y sentirnos de manera diferente y atender hacia lo que el Espíritu nos estaba guiando. Entonces, estas 4 cosas, presentarnos, construir relaciones, educar y defender y dejar que el Espíritu nos liderara. Déjenme contarles un poco de ese camino. Empezamos presentándonos en muchos rallies y muchas protestas y puedes ver aquí en la parte de la derecha que esta es la sede de ICE, de la oficina de aduana y esto estaba en San Francisco, entonces estamos afuera de este edificio
y hubo gente que venía entrando y venía saliendo, gente que potencialmente iba a ser deportada, y todas esas cosas estaban sucediendo en este edificio en lo alto. Entonces, era algo que necesitábamos. Y después de escuchar testimonios y de escuchar de abogados, llevábamos nuestras llaves y comenzábamos a girar nuestras llaves o aplaudir y hacer todo tipo de ruido, porque sabíamos que en el quinto piso o en el cuarto piso había personas en custodia que podían escucharnos. Y había jueces que podían decidir su destino, si se podían quedar en el país o no. Y el hacer nuestra presencia conocida le daba esperanza a las personas que estaban adentro, les daba poder, les empoderaba y les dejaba saber que la gente estaba viendo lo que estaba sucediendo. Nosotros también fuimos testigos públicos. Me encanta esta imagen de la derecha, California, a la luz de la presidencia de Trump, se proclamó un estado santuario que quería proteger a los migrantes, y el presidente nos demandó, y hubo todas estas batallas de Trump contra California, y entonces nosotros fuimos a California con nuestros carteles, y yo siempre me he visto de pastora para que incluso cuando el lenguaje es una barrera, la gente supiera que la presencia de Dios está presente en esta comunidad. Y la razón por la que me encanta esta foto es porque esta mujer que está aquí, yo nunca la había conocido, no sabía su nombre, pero ella estaba tan ansiosa de estar en la foto con nosotras, porque todas éramos parte de la misma comunidad, y ella vio que se estaban tomando fotos y ella vino y estaba tan contenta de ser parte de esta comunidad más grande. Y nunca olvidaré que ella estaba ahí y quería conectar con nosotros. Fue una forma en la de que cuando nos presentamos, nos hacemos parte de esta comunidad mayor de resistencia, y eso es muy empoderante. Construir relaciones es esencial para este trabajo, y en esta foto, esta es la comunidad de fe con la que yo trabajo, congregaciones que han estado haciendo el trabajo desde mucho antes de que nosotros entráramos, congregaciones que vinieron después de nosotros para aprender de nosotros, y personas que compartimos necesidades, estrategias, compartimos lo que está sucediendo, y en esta comunidad nos permitió ser parte de esta comunidad de resistencia. También construimos relaciones con individuos, y aquí está este hombre que había sido separado de sus hijas la mayor parte de su vida, y fuimos parte de una campaña para sacarlo de la detención. Nos dimos cuenta que toda esta horrorización y los centros de detención estaba sucediendo todo el tiempo, y era innecesario, injusto, de formas injustas. Entonces, sí, realmente nos importó reunir familias y sacarlas de detención para que pudieran estar con sus familias mientras esperaban sus audiencias de inmigrantes. Y finalmente acá arriba, esta es una comunidad en mi congregación. Tenemos un equipo pequeño que construye una red fuerte para saber qué es lo que está sucediendo, dónde hay necesidad y cuáles son, y qué es lo que tiene nuestra comunidad para ofrecer y cómo podemos conectar. Entonces, incluso la comunidad interna fue muy importante. Y después la defensa o el ser abogados fue una de las formas en la que nuestra congregación realmente se metió de lleno, y a través de defender amplificamos las historias de que las personas fueran impactadas directamente. Yo les mostré la foto de este hombre que había sido separado de sus hijas, y aquí esa es la esposa de este señor y la madre, y mientras estábamos ahí los acompañábamos en las visitas en la capital del estado para hablar con senadores para que lo dejaran en libertad y ser parte de eso, para que él no fuera deportado y se pudiera quedar en la comunidad, y que pudieran realmente ser empoderado y empoderar a otros que habían sido lastimados por la inmigración y por estas historias, y saber qué era lo que estaba sucediendo fue tan importante.
Vamos a Sacramento, la capital de nuestro estado, y somos parte de rallies y protestas. Parte de nuestra defensa era enviar cartas, hacer llamadas telefónicas, enviar correos a oficiales de Estado y hacer visitas a al Congreso, pero realmente estar levantando. Esto es lo que está pasando, esto es lo que debería estar sucediendo. Estás al tanto de esto que está sucediendo, eso es lo que hacíamos. Y después, una oportunidad de que el Espíritu realmente nos liderara, sucedió cuando llegó el COVID. Y muy rápidamente fue obvio que para ellos estar en detención era una sentencia de muerte, porque era imposible lavarse las manos, mantener sana distancia, tener cubrebocas y el estar durmiendo tan cerca de otras personas. Las personas que eran vulnerables médicamente, pues se iban a contagiar y claro que el tratamiento médico que recibían era extremadamente limitado. Entonces mi congregación fue un día porque fuimos parte de esta comunidad diciendo, tenemos un hombre y un juez ha declarado que por razones médicas el ICE lo tiene que sacar de migración, pero no tiene ningún lugar a dónde ir. Y pues si no tiene lugar a dónde ir, no lo vamos a liberar. Entonces dijeron, ¿pueden proveer un espacio para que él pueda ir a alguna parte? Yo dije, pues nuestra iglesia no tiene un departamento, ni siquiera tenemos una regadera. Y él dijo, pues no necesitamos nada de eso, necesitamos un lugar que se quede algunos días hasta que podamos ver qué podemos hacer. Entonces, mientras que nuestro edificio de la iglesia pues estaba vacío porque era mayo del 2020, no estábamos yendo a la iglesia, entonces le conseguimos un colchón, le conseguimos comida y yo lo recogí de el edificio de ICE y fuimos a un hospital y le hicieron una prueba del COVID y le dimos un lugar para quedarse. Y ese acto de que lo hayan dejado ser liberado y ser parte de la comunidad los siguientes 18 meses que haya estado en un espacio y acompañarlo a su juicio y en la corte y realmente caminar con él en su caminar hacia la libertad fue muy interesante porque me di cuenta que para él su liberación era una parte de su caminar hacia la libertad y la seguridad en Estados Unidos, que fuera alguien que buscara asilo. Pero también aprender a vivir por sí solo era una parte de su libertad. El aprender a tener un trabajo también le dio una sensación de libertad. Finalmente pudo, después de 4 años, ser liberado a este país para que pudiera vivir aquí de forma libre. Y esto también fue otro nivel de libertad. Y también cuando le quitaron el monitor de su tobillo, fueron como diferentes niveles de libertad y era su camino hacia la libertad completa. Y nosotros también nos dimos cuenta que nosotros fuimos libres de la ignorancia de lo que está sucediendo en nuestro país, que nos paraliza, ese miedo y esa desesperación de no hay nada que podemos hacer, sí, pero no es así. Sí tenemos un papel en la vida de los individuos y también tenemos un papel en la forma de las políticas de este país y en la narrativa de este país, en la forma en la que pensamos acerca de darle la bienvenida a los inmigrantes, en la forma en la que pensamos que las jaulas no son un lugar para un inmigrante que simplemente está esperando una audiencia en la corte para saber si se puede quedar o no. Entonces, que esto sea un ejemplo de proveer espacios alternativos. Y conforme caminamos con Oscar, este joven, yo le marqué hace un par de semanas. Esto fue hace casi 4 años ya y han pasado 4 años desde que nos conectamos. Si él está bien, ya tiene trabajo, está viviendo en Minneapolis y fue grandioso ver cómo esta sanidad en su vida se llevó a cabo de manera paulatina. Y esto nos abrió las puertas a darnos cuenta de las realidades tan difíciles de todos los que están en detención en el ICE. Hay gente que fue afectada por los incendios que hubo en California y que no se hizo nada. Y este es un incidente que sucedió recientemente y es simbólico de los tipos de tratamientos que se reciben en
históricamente se han recibido. En detención no te tratan de forma humana, no te dan tratamiento médico. Te fuerzan a comer cosas que ni se consideran comida o casi no. Se te da oportunidad de trabajar por $1 al día y el trabajo que haces es limpiar los baños y estar ahí en el centro de detención, limpiar la ropa, lavar la ropa y hacer el trabajo. Y pues es una lista larguísima de las realidades de las detenciones que son horribles e inhumanas, por no decir más. Entonces mi comunidad fue en un viaje peregrino a 7 centros de detención en California el verano pasado y visitamos cada uno de ellos y en cada uno de ellos escuchamos historias de las personas adentro, no solamente del trato horrible, sino las formas en las que ellos estaban resistiendo y estaban invitando a la comunidad mayor a participar y amplificar sus historias, llamarle al gobernador, involucrarse en una variedad de diferentes estrategias por su propia libertad. Y la iglesia realmente, o sea, este es un banner que hicimos en nuestra iglesia que dice, suelten a nuestra gente. En las transferencias también, en los centros de detención en California, el 70% de la gente que está en detención están ahí porque habían sido sacados de la prisión o la cárcel. Y la cárcel y la prisión es parte del sistema criminal, ¿cierto? Y habían hecho algo que había implicado que estuvieran en la parte criminal, pero cuando habían sido liberados, cuando habían dicho, ya están rehabilitados, fueron transferidos directamente a un centro de detención, que es otra forma de encarcelamiento. Si habían nacido en territorio estadounidense, se regresaban a sus familias y comunidades, pero solo porque no nacieron en territorio americano, los enviaban a un centro de detención y podían estar ahí años. Entonces es este doble castigo racista. Entonces, nosotros nos pusimos firmes en decir, suelten a nuestra gente. Y esta foto que está aquí abajo, esta foto es de hace 2 semanas. Estoy orgullosa de reportar que el centro de detención del que nuestro amigo Oscar fue liberado en el 2020 ha sido cerrado. Hemos podido cerrar ese centro de detención con la comunidad con la que hemos estado trabajando por años y en los 6 años que nuestra congregación ha estado trabajando como una congregación santuario. Este es el segundo centro de detención que nosotros hemos sido testigos que se cierra. Y el mover del Espíritu está haciendo cosas increíbles y solo el poder participar de esto. Yo tuve una oportunidad de marcarle a mi amigo Oscar y otra vez en mayo del 2020 había 175 personas detenidas en este centro. Y yo le pude marcar y decir, estamos aquí. ¿Te acuerdas del día cuando saliste de aquí? Ahora nadie tiene que ser encarcelado en este lugar a través de ese tipo de detención. Y fue una historia maravillosa. Y uno de esos momentos en los que lo que estamos haciendo importa. Y la gente a menudo me pregunta, cuando haces una llamada, ¿eso qué? Cuando envías un correo, ¿eso qué hace? Aún cuando escoges un lado de las cosas, pues ¿eso qué logra? Y muchas veces se siente como que sí hace muy poco. Y después cada tanto te acuerdas que cada vez que tú sigues agregando tu granito de arena, que estás creando grietas en un sistema, en una pared, que puedes ver que comienza a derrumbarse y es muy emocionado y me recuerda a Lucas capítulo 18, la historia de la viuda persistente y el juez injusto, y cómo la viuda sigue clamando al juez porque había una injusticia que había sido cometida contra ella y el juez dice, no me importa, vete. Y él no quería nada que ver con ella, pero porque como ella siguió tocando la puerta y golpeando a la puerta del lugar donde estaba el juez,
ella le decía, por favor ayúdame, y el juez decía, soy un juez injusto, pero quiero que esta mujer se vaya. Y tal vez si le doy lo que quiere, se va a ir. Y esa es una de las parábolas que seguimos viviendo conforme tocamos a la puerta o le golpeamos a la puerta y eventualmente vemos que la gente está tan molesta con nosotros y se frustran tanto con nuestro ruido de las llaves o lo que sea y qué cosas emocionantes están sucediendo. Y solo quería contar esas partes de nuestra historia como invitación. ¿Qué significa involucrarse en el trabajo de la injusticia contra la migración? Y si tú quieres pensar en esto, ¿cuál es tu contexto? ¿Qué es lo que es correcto para ti? Hay muchas formas de involucrarte con lo que está sucediendo. Las políticas en los centros de detención a los migrantes en medio de tu comunidad. ¿Cuál es tu contexto y cómo tú puedes presentarte? ¿Cómo puedes estar tú ahí? Porque no hay una cosa que le encaje a todos, sino que hay diferentes formas. La reverenda de hace un momento también estaba compartiendo de cómo lo hace ella en su comunidad. Y también es un trabajo comunitario. Nadie puede hacer esto solo. Y hay una gran cantidad de gente que se ha asociado unos con otros. Los Bautistas por la Paz y diferentes iglesias. Ustedes son unos de nuestros socios que nos ayudan a seguir hacia adelante, pero necesitan aprender lo que no saben. Y cómo puedes amplificar, cómo puedes escucharlos y cómo puedes decir, cómo hacemos esto juntos y cómo no soy ese conejito así de arriba que dice, ay, pues mi libertad está como muy involucrada con la tuya y cómo somos personas del espíritu y el espíritu está haciendo cosas increíbles que hemos sido invitados a participar de ello de formas comunes, de formas transformadoras, de diferentes maneras y ser parte de esta comunidad juntos. Gracias a todos. Al llegar a la conclusión de estas presentaciones y en respuesta a la tragedia de la muerte de los 40 inmigrantes detenidos en la instalación del gobierno, queríamos guiar a todos en un momento de solidaridad e intencional de oración. Bueno, pues oramos en estos momentos. Dios Padre y también Madre, te damos gracias porque en medio del dolor humano tú estás con cada persona que ha sufrido. Pero en específico queremos orar para que la paz y la justicia se encuentren y los sistemas puedan cambiar, porque muchas de estas tragedias ocurren cuando nuestros sistemas, lamentablemente, nuestros sistemas humanos pierden la sensibilidad hacia el otro y la otra. Y aunque no conocemos totalmente cómo ocurrió este evento, reconocemos que nuestros hermanos, en este caso en la sección de varones donde ocurre este incendio, han sufrido trágicamente, pero hay familias, hay personas alrededor que sienten también ese dolor, como también lo sentimos nosotros y nosotras. Te pedimos, Jesús, Dios, que podamos ayudar a estos cambios en medio de los sistemas que invisibilizan las personas migrantes. Da luz en esos espacios para que también sean humanizados y sean procesos humanos de dignidad por los cuales pasen. Amén. And as we Y lift up the tragedy, al poner esta tragedia que sucedió en México delante de ti y en el contexto de
el daño que sucede en los centros de detención en Estados Unidos, quiero compartir una oración que mi comunidad ha orado con las familias y con los seres queridos en los últimos años. Y te voy a invitar a ponerte de pie si gustas para participar. Si puedes. Si te puedes también sentar, no hay problema, pero si te quieres poner de pie. Pero para la oración te invito a que pongas tus brazos delante de tu cara, así, reconociendo que oramos por todos los que están en detención y necesariamente separados de su familia y comunidad. Y te invito a que pongas tus manos en tu corazón para, conforme oramos por todos los que los aman, que están lejos, aislados. Y estira tus brazos. Conforme oramos por nuestra comunidad incompleta, separada por la injusticia, pero unida por el amor. Y que levantes tus manos. Oramos por la adoración, por el trabajar juntos por la libertad. Y quiero que hagamos esta oración de forma silenciosa 3 veces. Y juntos unamos nuestros corazones en oración. Entonces, únanse conmigo. Friends, we go in peace. Thanks be to God. Amen. Vayamos en paz. Gracias a Dios. Amén.